Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón favorito de los amantes de las telenovelas turcas. Si sois como yo y os apasionan las historias de amor épicas, los dramas familiares intensos y las intrigas palaciegas que nos llegan desde Turquía, estáis en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante jugoso, un tema que ha estado rondando por internet y que involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Es cierto que Kerem priorizó su carrera y su fama por encima del amor? ¿Qué secretos se esconden detrás del brillo y el glamour de las series turcas que tanto nos enganchan? En este vídeo, vamos a explorar algunas de las historias más polémicas y los rumores más escandalosos que han rodeado a ciertas producciones y a sus protagonistas. Desentrañaremos un poco ese lado B del éxito, ese lado que a veces no vemos cuando estamos embelesados con las tramas románticas y los paisajes de ensueño. Antes de que empecemos, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis descubriendo los entresijos del mundo de las series turcas, os suscribáis al canal. Nos ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido que os encante. Además, activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos al lío. El rumor sobre la supuesta traición de Kerem a Hande sacrificando su amor por la fama ha sido un tema recurrente en la prensa rosa turca y en las redes sociales. Si bien no tenemos confirmación oficial de nada, lo cierto es que la ruptura de esta pareja, que surgió en el set de la exitosísima serie Sen Kalkapm, dejó a muchos fans devastados. Esta serie, un drama romántico con toques de comedia, catapultó a ambos actores a la fama internacional. La rapidez con la que escalaron a la cima, tanto individualmente como pareja, añadió leña al fuego de las especulaciones sobre si su relación era genuina o un calculado movimiento publicitario. Sen Kalkapm narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un futuro académico truncado debido a la cancelación de su beca, que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, pero frío y calculador, apodado Robot por su carácter aparentemente inexpresivo. Sus caminos se cruzan de manera inesperada, y se ven obligados a fingir un compromiso durante 2 meses para beneficiar sus propios intereses, Eda, recuperar su beca, y Serkan, mejorar su imagen pública tras un escándalo. Como suele suceder en este tipo de historias, la farsa termina convirtiéndose en amor verdadero. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans se enamoraron de su relación, y la noticia de su romance en la vida real fue celebrada por miles. Se convirtieron en la pareja del momento, protagonizando portadas de revistas y acaparando la atención mediática. El género de esta serie es sin duda la comedia romántica, pero con toques dramáticos que la hacen aún más adictiva. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y rápidamente se extendió por todo el mundo, llegando a países de habla hispana, Italia, Rusia y muchos otros. El encanto de la serie residía en su frescura, en la química palpable entre los protagonistas, y en la historia que, aunque predecible, lograba conectar con el público gracias a sus personajes entrañables y situaciones divertidas. Además, la banda sonora se convirtió en un elemento clave del éxito, con canciones que evocaban las emociones de la serie y que se volvieron virales en las redes sociales. Hande Erçel ya era una actriz conocida antes de Sen Kalkapm, con una trayectoria sólida en varias series populares, pero esta serie la consolidó como una de las actrices más populares de Turquía, catapultándola a la fama internacional y convirtiéndola en un icono de estilo y belleza. Kerem Bürsin, por su parte, ya había trabajado en producciones internacionales, incluyendo algunas producciones americanas, pero Sen Kalkapm le dio la fama masiva que quizás no había experimentado antes, abriéndole las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. ¿Por qué es relevante esta serie para el tema del vídeo? Precisamente por la controversia que rodeó la ruptura de la pareja protagonista. Muchos fans y medios de comunicación especularon que Kerem Bürsin, en un momento crucial de su carrera y con múltiples proyectos en el horizonte, decidió priorizar su imagen y su futuro profesional por encima de su relación con Hande. Algunos incluso llegaron a afirmar que la relación fue, en parte, una estrategia de marketing para impulsar la serie, orquestada por sus respectivos representantes. Aunque esta teoría es difícil de probar y carece de pruebas concretas, lo cierto es que la ruptura coincidió con un aumento significativo en la popularidad de Kerem Bürsin y con el anuncio de nuevos proyectos en su carrera, incluyendo colaboraciones con marcas internacionales y la participación en producciones fuera de Turquía.
Esta coincidencia alimentó las sospechas y el debate entre los fans, divididos entre quienes defendían la autenticidad de su amor y quienes veían en su relación una estrategia para aumentar su fama. Además, las declaraciones ambiguas de ambos actores tras la ruptura no hicieron más que añadir misterio al asunto, sin llegar a aclarar los motivos reales de su separación. Un dato interesante sobre Senkalkapm es que la serie se grabó durante la pandemia de COVID-19, lo que supuso un desafío logístico considerable para la producción. A pesar de las restricciones y los protocolos de seguridad, incluyendo pruebas constantes, distanciamiento social y medidas de higiene extremas, el equipo logró crear una serie vibrante y llena de energía, que conectó con el público en un momento en el que la gente necesitaba historias positivas y optimistas para evadirse de la realidad. La serie se convirtió en un refugio para muchos espectadores, que encontraban en la historia de Eda y Serkan un escape a la incertidumbre y el miedo provocados por la pandemia. Además, la serie fomentó el turismo en Turquía, mostrando hermosos paisajes y lugares emblemáticos de Estambul, atrayendo a visitantes de todo el mundo. Pero Senkalkapm no es la única serie turca que ha estado rodeada de controversia. Otra producción que ha dado mucho de qué hablar es Erkenci. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, también generó una gran expectación y cosechó un éxito considerable, convirtiéndose en un fenómeno global y consolidando la popularidad de ambos actores. Erkenci cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora e impulsiva que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y que aspira a convertirse en escritora. Su vida da un giro inesperado cuando se ve obligada a buscar trabajo en la agencia de publicidad de su padre para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo aventurero y atractivo, hijo del dueño de la agencia, que regresa a Estambul tras vivir durante años viajando por el mundo para hacerse cargo de la empresa familiar. La serie sigue el romance entre Sanem y Can, un romance lleno de obstáculos, malentendidos, intrigas y situaciones cómicas, que pondrán a prueba su amor y les obligarán a madurar. Al igual que Senkalkapm, Erkenci es una comedia romántica que apela a un público amplio, gracias a su humor ligero, su ritmo ágil y sus personajes carismáticos. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue uno de los principales atractivos de la serie, y muchos fans esperaban que su romance se extendiera también a la vida real, alimentando las esperanzas de una relación que trascendiera la pantalla. Ambos actores se convirtieron en ídolos juveniles, admirados por su talento, su belleza y su conexión en la serie. Sin embargo, la realidad fue diferente. Aquí es donde entran los secretos oscuros. Aunque nunca se confirmó oficialmente y siempre se mantuvo en el terreno de la especulación, se rumoreaba que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman era tensa fuera de la pantalla, marcada por la rivalidad, los egos y los desacuerdos profesionales. Algunos medios de comunicación incluso afirmaron que los actores no se soportaban y que sus discusiones eran constantes, llegando a afectar el ambiente en el set de grabación. Esta supuesta animadversión afectó la producción de la serie, y algunos guiones fueron modificados para reducir las escenas en las que Demet y Can debían interactuar, priorizando las tramas secundarias y dando mayor protagonismo a otros personajes. La tensión entre los protagonistas se hizo evidente en las últimas etapas de la serie, con una notable disminución de la química en pantalla y una evidente falta de entusiasmo en las promociones. Aunque los actores negaron públicamente estas acusaciones, insistiendo en que mantenían una relación cordial y profesional, la sombra de la duda siempre planeó sobre Erkenci. Muchos fans se preguntaron si la falta de química en las últimas escenas de la serie se debía a problemas personales entre los protagonistas, sintiéndose decepcionados por la aparente falsedad de su relación en pantalla. La serie terminó de forma abrupta, dejando a muchos espectadores insatisfechos con el final y alimentando aún más las especulaciones sobre los verdaderos motivos de la cancelación. ¿Por qué Erkenci es relevante para este tema? Porque demuestra que el éxito de una serie no siempre es sinónimo de felicidad entre sus protagonistas, y que la presión de la fama puede generar rivalidades y tensiones que afectan la calidad del trabajo. A veces, detrás de las sonrisas y los gestos de afecto que vemos en la pantalla, se esconden tensiones, rivalidades y conflictos que pueden afectar la calidad del producto final, minando la credibilidad de la historia y decepcionando a los fans. La historia de Erkenci sirve como un recordatorio de que el mundo del espectáculo es a menudo una ilusión, y que las relaciones entre los actores pueden ser mucho más complejas y turbulentas de lo que aparentan. Un dato curioso sobre Erkenci es que la serie se grabó en hermosos escenarios de Estambul y sus alrededores, incluyendo la costa del Mar Negro y pintorescos pueblos de la región,
lo que contribuyó a su atractivo visual y a su éxito internacional. Los paisajes, la música y el vestuario crearon una atmósfera romántica y mágica que cautivó a los espectadores, transportándolos a un mundo de ensueño y aventura. La serie también promocionó la cultura turca, mostrando la riqueza de su gastronomía, sus tradiciones y su artesanía, atrayendo a turistas de todo el mundo. Ahora, vamos a hablar de otra serie turca que ha generado debate y controversia, Muhteşem Yzyl. Esta serie histórica, que narra la vida del sultán otomano Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en una de las mujeres más poderosas del imperio, fue un éxito de audiencia en Turquía y en muchos otros países, consolidando la popularidad de las series turcas a nivel mundial. Muhteşem Yzyl es un drama histórico con toques de romance, intriga y acción, que recrea la opulencia y las intrigas de la corte otomana del siglo XVI. La serie muestra las intrigas palaciegas, las luchas por el poder entre los diferentes miembros de la familia real, y las pasiones desenfrenadas que marcaron la vida de Suleimán y Hürrem, incluyendo sus relaciones con otros personajes de la corte. Los actores principales de la serie, Ali Tergenk y Meri Muzerli, fueron aclamados por sus interpretaciones, logrando transmitir la complejidad y la ambigüedad de sus personajes. La serie fue elogiada por su producción cuidada, su vestuario lujoso y su ambientación histórica, que recreaba con detalle la vida en el palacio de Topkapi. Sin embargo, Muhteşem Yzyl también fue objeto de críticas y controversia. Algunos historiadores y políticos turcos acusaron a la serie de distorsionar la historia y de presentar una imagen negativa del Imperio Otomano, argumentando que se centraba demasiado en los aspectos sensuales y violentos de la corte, y que no reflejaba la grandeza y los logros del reinado de Suleimán. La serie fue acusada de promover una visión decadente y superficial del imperio, y de fomentar estereotipos negativos sobre la cultura turca. Meri Muzerli, la actriz que interpretó a Hürrem Sultán, también se vio envuelta en la controversia. Muzerli, de origen alemán, sufrió de agotamiento y depresión durante el rodaje de la serie, debido a la intensa carga de trabajo y a la presión mediática, y finalmente abandonó la producción de forma abrupta, dejando a la serie sin su protagonista principal. Su salida generó un gran revuelo y obligó a los productores a buscar una nueva actriz para interpretar a Hürrem, lo que afectó la continuidad de la historia y la recepción de la serie por parte del público. ¿Por qué Muhteşem Yzyl es relevante para este tema? Porque demuestra que el éxito no siempre es fácil de gestionar, y que la presión y la exigencia del trabajo pueden tener consecuencias negativas en la vida personal de los actores, incluyendo problemas de salud mental y dificultades para mantener un equilibrio entre la vida profesional y la vida privada. Además, la controversia que rodeó a la serie pone de manifiesto la importancia de la representación histórica y la responsabilidad de los creadores de contenido al abordar temas sensibles, evitando la distorsión de la realidad y el fomento de estereotipos negativos. Un dato interesante sobre Muhteşem Yzyl es que la serie fue vendida a más de 70 países, convirtiéndose en una de las series turcas más exitosas de la historia, y abriendo las puertas a otras producciones turcas en el mercado internacional. Su éxito contribuyó a popularizar las series turcas en todo el mundo y a crear una nueva ola de interés por la cultura turca. Finalmente hablemos de Kukur. Esta serie de acción y drama criminal, que se centra en la vida de una familia que controla un peligroso barrio de Estambul, también ha generado mucha expectación y debate. Kukur narra la historia de la familia Koval, que gobierna el barrio de Kukur con mano de hierro, imponiendo sus propias reglas y protegiendo a sus habitantes. La familia se dedica al negocio del tráfico de drogas, pero intenta mantener el orden y la justicia en el barrio, protegiendo a los más débiles y castigando a los criminales. La serie sigue las luchas de la familia Koval contra sus enemigos, tanto internos como externos, y explora temas como la lealtad, la traición, el amor, la venganza y la redención. Kukur es una serie de acción trepidante con escenas de violencia explícita y un ritmo narrativo rápido que mantiene al espectador en constante tensión. La serie ha sido elogiada por su guión inteligente, sus personajes complejos y sus interpretaciones sólidas, que logran transmitir la crudeza y la brutalidad de la vida en el barrio de Kukur. Sin embargo, Kukur también ha sido criticada por glorificar la violencia y por presentar una imagen estereotipada de los barrios marginales de Estambul, argumentando que banaliza el crimen y que puede tener un impacto negativo en los jóvenes, fomentando la delincuencia y la imitación de conductas violentas. ¿Por qué Kukur es relevante para este tema?
Porque plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los creadores de contenido al abordar temas delicados y controvertidos, y sobre los límites de la representación de la violencia en la televisión. ¿Hasta qué punto es aceptable mostrar violencia en la televisión? ¿Cómo se puede evitar glorificar el crimen y fomentar la delincuencia? ¿Qué impacto tienen las series violentas en la sociedad? Un dato curioso sobre Kukur es que la serie ha generado una gran comunidad de fans en Turquía y en otros países, que se identifican con los personajes de la serie y siguen sus aventuras con pasión. La serie ha inspirado la creación de grupos de fans, páginas web y redes sociales dedicadas a Kukur, donde los fans comparten sus opiniones, teorías y creaciones. En resumen, hemos visto cómo el éxito de las series turcas puede estar acompañado de controversias, rumores y secretos oscuros. Desde la supuesta traición de Kerem Ande hasta las tensiones en el set de Erkencikus, pasando por las críticas a Mutesem YZYL, y los debates sobre la violencia en Kukur. Estas series nos demuestran que el mundo del entretenimiento no siempre es tan brillante y glamuroso como parece. Detrás de las luces y las cámaras, se esconden historias de ambición, rivalidad, sacrificio y dolor, que revelan el lado más oscuro de la fama. Es importante recordar que las series turcas, al igual que cualquier otra forma de entretenimiento, son productos creados por personas, y que detrás de cada producción hay historias de éxito, fracaso, amor, odio, y todo lo que forma parte de la condición humana. Es fundamental analizar críticamente el contenido que consumimos, cuestionando los estereotipos, la glorificación de la violencia y la distorsión de la realidad. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo y que os haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría saber vuestra opinión sobre las series que hemos mencionado. ¿Cuál es vuestra serie turca favorita? ¿Qué opináis de los rumores que hemos comentado? ¿Creéis que la fama puede corromper a las personas? Dejad vuestros comentarios abajo, estaré encantado de leerlos. Muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, dadle like, compartidlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Ciao.